Hoy les quiero contar las pesadillas que yo sufrí en una época de mi vida, cuando andaba obsesionado con los perros de raza San Bernardo. Mi nombre es Alberto, y mi onírica obsesión comenzó en una época en que leí una novela, un libro de Stephen King, un bestseller de terror, llamado Cujo. Las personas que hayan leído ese libro sabrán que aquel peludo animal fue mordido por un murciélago y se volvió extremadamente violento y sanguinario. Y debo reconocer que verdaderamente yo me obsesioné con aquella novela y con aquel perro de enorme volumen, hasta tal punto que acabé integrándolo en mis sueños. Por lo tanto, se podría decir que yo tenía a mi Cujo particular, puesto que mi subconsciente labró una historia paralela a la de Cujo, historia que se desarrollaba en mi fase REM de sueño. En mi historia, Cujo tenía otro nombre y era mi guardián, ya que yo permanecía encerrado en una cabaña del Pirineo aragonés, no sé por qué extraña razón, y es que dicen que los sueños no tienen lógica. Por lo tanto, yo no sabía cuál era mi pena, no sabía cuál era mi condena, ni sabía quién me condenaba a sufrir tan dura clausura. Lo único que yo sabía es que aquel gigante San Bernardo era mi custodio, y el único nexo que yo tenía con mis extraños secuestradores, porque en mis pesadillas nunca conseguí ponerle cara a las personas, y solo eran reconocibles para mí los animales. Además, mis secuestradores se limitaban a pasarme las viandas del día a través de una trampilla en la puerta, como si yo fuese un reo peligroso. Por cierto, el San Bernardo de mis pesadillas se llama custodio, y un custodio suele ser alguien que te vigila o te protege. ¿Qué hacía el San Bernardo de mis sueños? ¿Me vigilaba o me protegía? Esa era mi incógnita, y si custodio me vigilaba, yo también lo vigilaba a él en su rutina, ya que cuando caía la noche en el Pirineo, el perro desaparecía y no dejaba rastro, y desaparecía de una forma tan ágil que ni sus dueños, ni secuestradores, se percataban, pero yo vigilaba sus idas y venidas, porque tenía la convicción de que en el San Bernardo estaba la clave que me facilitaría la huida, y por eso ideé mi plan de fuga, a través de sus extrañas y nocturnas escapadas, pues dicen que toda fortificación tiene un punto débil, y gracias a una ranura que yo mismo horadé en la madera de mi cuarto habilitado como celda, pude localizar un resquicio entre el enjambre de cambronera que circundaba el perímetro de la casa, una zona de embudos y boquetes por donde se desliza, precisamente, nuestro amigo, el vigilante vigilado. Y sé que el perro, cuando sale de ese embudo, toma el camino de la derecha, ya que solo hay dos senderos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y es que afortunadamente, el boquete queda a mi altura y me deja ver cuál es la dirección que toma el animal. Y pronto activaré mi plan de fuga, pues conozco a la perfección las rutinas del cánido, porque antes de que llegue la medianoche, sus dueños le preparan la comida y el perro deja de vigilarme, por lo que en ese lapso de tiempo, aprovecharé para escapar y tomar el sendero que toma custodio a medianoche. Y es que el animal desaparece un día tras otro, como si estuviese motivado por algo o por alguien, como si poseyese un segundo hogar al que va y del que viene. Lo tendré que averiguar de alguna manera. Por eso, mi plan no es simplemente escapar, entre otras cosas, porque la ventaja que le saque al perro en mi tiempo de fuga será insuficiente y temo que me alcance en un tramo del camino. Entonces me dará caza, ya que éste trota muy rápido y será difícil que yo aguante su ritmo. Por lo tanto, seré yo el que lo espere a él. Así evitaré ir a remolque desde los tramos iniciales. Y como saldré antes de su horario habitual, me apostaré en una parte del camino para ver lo que pasa. Y a partir de ahí, me las arreglaré como pueda para seguirlo hasta el pueblo más cercano. Porque tengo la convicción de que va a un pueblo. Correré ese riesgo, ya que Custodio es muy listo y posee gran olfato. Y a priori, sabemos que es un animal noble e inofensivo para los seres humanos, aunque ignoremos sus reacciones en situaciones de estrés. Por lo tanto,
Si me descubre, me limitaré a acariciarlo y estudiaré su comportamiento. Ya veremos si mantiene su ruta o intenta despistarme con su extraña y casi humana conducta. No contemplo la posibilidad de que haya reacciones feroces, o eso espero. Y llegó la hora de la evasión. Pero en este caso decidí deslizarme por un boquete contiguo al que siempre toma custodio, ya que con ello evitaría que el San Bernardo oliese mi rastro. Pero al entrar en aquel embudo, noté que la estrechez se revestía con unos enjambres de pinchos, que me restaban la camisa y se incrustaban bajo mi piel. Me arrastré con cierta precaución, aunque mis maneras de reptil no evitaron la densa lluvia de punciones. Entonces me palpé la zona temporal del cráneo y arranqué un primer nido de espinas, a modo de piñón ensartado desde lo alto de la trampa cilíndrica, para continuar rectando por el metro final del agujero de púas y así alcanzar el exterior de la fortificación vegetal. Lo conseguí. Respiré aliviado y corrí con el temor de que el cánido me alcanzase en un tramo intermedio del camino. Pero aquel grandullón retrasó su salida de manera sospechosa, como si éste se oliera la celada y la consiguiente emboscada. Entonces me aposté tras un gran matorral, guardando silencio para captar los jadeos del cánido a lo lejos. ¡Ah!, exclamé al caer un enorme miriápodo en mi ensangrentada cabeza, despejándolo con airado manotazo. La escolopendra sobrevoló unas piedras y se precipitó sobre unas hojas resecas que amortiguaron su impacto, reavivando sus múltiples patas tras el aterrizaje de vuelo sin motor, al mismo tiempo que yo me impacientaba. La brisa susurraba misterios ensortijados entre las altas copas de los robustos árboles, como un crepitar de secretos eólicos y fantasmagorías arbóreas, hasta que se escuchó un galope regular y consistente que solo podían otear las lechuzas. Eran las duras pisadas del mastín, que daban miedo. La marcha de guerra repicaba con brío e iba provista de andares que hollaban el camino, como caminos arrasó el ejército de Atila al invadir naciones. Y yo temía que aquel animal oliese mis picotazos de sangre fresca, puesto que su enorme sombra, deformada por el brillo lunar y la recién instaurada oscuridad, se cernía sobre mi propia sombra. Y era una sombra tan grotesca que me mantenía acurrucado, porque Custodio galopaba a poca distancia de mí. Galopaba y jadeaba muy cerca, hasta que su galope se paró en seco y, ¡Dios!, me sentí descubierto, aunque me mantuve como una estatua de piedra, al igual que se hizo pétreo el robusto animal en la noche, escrutando mi refugio vegetal con aspiraciones pavorosas, pues el sonido entrecortado de su hocico erizaba la piel de cualquier mortal. Entonces soltó un gruñido espeluznante y yo mascullé una exclamación muy socorrida. ¡Dios! Era la segunda vez que yo mentaba al Creador y deseaba que fuese la última, pero no podía asegurarlo, ya que el imponente animal avanzó hacia el matorral y olisqueó con sus ojos desplomados en constante borrachera. Y es que la apariencia bondadosa de su raza amodorrada derivó a despiadado carnicero de grueso hocico que se hinchó sobremanera y dejó al descubierto una boca de incisivos afilados. Y mi temor se agudizó cuando aquel guardián de los infiernos atenuó sus jadeos deliberadamente, abrazando el silencio nocturnal para intentar captar la respiración nerviosa de aquel ser desvalido que tiritaba tras la maleza verde oscura. Puesto que yo sentía estallidos cardíacos bajo mi pecho de bombeo delator, quejidos que el San Bernardo detectaría de forma inminente. Y en ese preciso instante di gracias a Dios por el oportuno cantar de unos grillos, ya que ellos solaparon mi angustia con su insistencia melodiosa. Y era la tercera vez que yo mentaba al Creador. Entonces, Cancerbero gruñó una vez más y olisqueó el matorral con sus entrecortadas aspiraciones, hasta que se cansó de jugar al gato y al ratón y galopó sin mirar atrás. Y yo aguanté un tiempo prudencial al amparo de la fronda,
hasta que por fin decidí seguirlo y adaptarme a su marcha elegante y ligera. A pesar de su robustez, manteniéndome en una distancia de seguridad. Eso sí, quiere decir que yo estaba en buena forma física, pero ante Custodio no había nada que hacer, pues parecía que se entrenaba para competir en la maratón de Nueva York. Y es que el San Bernardo se distanciaba de mí con una facilidad pasmosa, desapareciendo entre sinuosidades, a pesar de que este no era ni un galgo ni un podenco, ni tan siquiera un lebrel o un simple perdiguero. Pero Custodio estaba tan ejercitado en su rutina diaria que lucubré que aquel mastín debía de ser la excepción que confirma la regla de la dócil raza anina, ya que por norma general, estos se caracterizan por su falta de agilidad y su escasa velocidad debido a sus casi 100 kilogramos de peso, aunque poseen un gran sentido de la orientación entre grandes nevadas, abriéndose paso por el denso hielo con sus anchos torsos. También recordé en plena carrera que estos fueron utilizados por los monjes del convento El Paso Gran San Bernardo, sirviéndose de ellos para acarrear víveres, ya que su tamaño los facultaba para transportar cargas pesadas a través de la ruta alpina que une Suiza con Italia. Pero aquella excepción que confirma la regla no se arrastraba con pesados movimientos, sino que volaba, y yo avanzaba con la inseguridad que la noche le ofrecía a mi trote bípedo de mamífero inferior en lo que a resistencia se refiere, aunque también iba con cierto recelo por si acaso al perro le daba por girarse. Y así fue. Custodio tenía muy mala idea y volvió a detenerse para mirar atrás, levantando su grueso hocico y agudizando su fino olfato. Pero yo tuve suerte al encontrarme con otro parapeto vegetal, manteniéndome allí hasta que el perro emprendió su rutina atlética de campo a través, pues yo era un segundón que se enganchaba a la cadencia de su galope, en un tramo, ceñido por extensiones de madreselva, acelerando tras perderlo de vista en las curvas más cerradas. Pero he de reconocer que andaba desconfiado y mi subconsciente me hacía desacelerar por temor a que en alguna curva me esperase la bestia, para decirme: «Te pillé». Ya habían transcurrido 40 minutos de maratón, y la cosa no tenía visos de finalizar en meta. Y yo sudaba profusamente al tiempo que los goterones de sales minerales purificaban la sangre que manaba de mi cabeza. Estaba desmoralizado por el infernal ritmo del mastín, pero este aminoró su galope, y finalmente anduvo al trote y luego al paso. Y en ese momento quise atar cabos, porque tenía la sensación de que el perro había llegado a su destino. La extraña sensación de que Custodio me había obligado a circundar el bosque. No, Custodio me ha engañado, me ha devuelto a mis secuestradores, a mi encierro. Esa fue la primera vez que le vi el rostro a los secuestradores de mis pesadillas. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.